Laura vivía en un pequeño pueblo donde la tranquilidad reinaba en su hogar. Su relación con su madre, Clara, era profunda y sincera. Pasaban horas juntas, compartiendo risas y secretos. Laura, una adolescente de 17 años, sentía que su madre era su única amiga verdadera. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Miguel, el nuevo padrastro. Miguel era un hombre enigmático, de mirada intensa y una sonrisa que no siempre alcanzaba sus ojos. Desde que se mudó con ellas, una sombra se cernió sobre su hogar. Clara trataba de mantener la armonía, pero Laura notaba el cambio en su madre. Las risas se volvieron menos frecuentes y los silencios más pesados. Laura sentía que su madre estaba atrapada en una red de miedo y sumisión. Una noche, mientras Laura revisaba sus libros para la escuela, escuchó a su madre discutir con Miguel. Las palabras eran ásperas, llenas de reproches y amenazas. Laura se acercó a la puerta, pero se detuvo al escuchar a Miguel decir: «No puedes escapar de mí, Clara. Eres mía y nadie más lo sabrá». El corazón de Laura se aceleró. ¿Qué significaba eso? La angustia la invadió y decidió que debía descubrir la verdad. Poco después, Clara desapareció. Laura llegó a casa y la encontró sola, la casa en un silencio inquietante. «¡Mamá!», gritó recorriendo cada habitación. La búsqueda fue en vano. Desesperada, Laura recordó que había un sótano en la casa, un lugar al que nunca había bajado. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la puerta de madera. La manija estaba fría al tacto y con un esfuerzo la giró. El sótano estaba oscuro y polvoriento. Un olor extraño impregnaba el aire. Laura encendió su linterna y, al iluminar el espacio, vio una vieja mesa y varias cajas apiladas. Pero lo que realmente llamó su atención fue una puerta en el fondo. Parecía antigua, con una cerradura oxidada. Algo dentro de ella le decía que su madre estaba detrás de esa puerta. «¡Mamá!», gritó. No hubo respuesta. Su voz resonó en el sótano vacío. La angustia la empujó a buscar ayuda. Sin saber a quién recurrir, recordó a un grupo de motociclistas que frecuentaban el bar del pueblo. Eran conocidos por su valentía y lealtad. «Si alguien puede ayudarme, son ellos», pensó. Laura salió corriendo del sótano y se dirigió al bar. La música retumbaba y las risas llenaban el aire. Se acercó a un grupo de hombres con chaquetas de cuero, su mirada fija en ellos. «Por favor, necesito su ayuda», comenzó a decir, pero su voz temblaba. Un chico de cabello desordenado y ojos oscuros la miró con curiosidad. «¿Qué sucede, pequeña?», preguntó. Laura, con el corazón en la garganta, explicó la situación. «Mi madre está encerrada en el sótano. Mi padrastro la mantiene prisionera. No sé qué hacer». Los motociclistas intercambiaron miradas y el chico asintió. «Vamos a ayudarla», dijo con determinación. Laura sintió una mezcla de miedo y esperanza. Mientras salían del bar, el chico susurró a sus compañeros sobre el sótano y juntos se dirigieron a la casa de Laura. Al llegar, el grupo se detuvo frente a la puerta principal. Laura sintió que el tiempo se detenía. «¿Están listos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Los motociclistas asintieron. Con un movimiento decidido, el chico dio un paso adelante y derribó la puerta. El sonido resonó en la noche como un trueno. Laura se quedó paralizada, sin saber si debía entrar o esperar. La oscuridad de la casa parecía tragarse todo. «¡Mamá!», gritó de nuevo, esta vez con más fuerza. La respuesta del silencio fue ensordecedora. Laura se sentía atrapada en un mar de confusión y desesperación. La desaparición de su madre la había dejado en un estado de pánico constante. Mientras corría por las calles polvorientas, recordó las palabras del chico que había conocido en el bar donde los motociclistas se reunían. «Si hay alguien que puede ayudarte, son ellos», le había susurrado con un brillo de determinación en sus ojos. La idea de acudir a ellos la llenaba de nervios, pero no tenía otra opción. Al llegar al garaje, el sonido de motores rugiendo llenaba el aire. Los motociclistas eran una mezcla de fuerza y rebeldía, un grupo de hombres y mujeres que no temían a nada. Laura se sintió intimidada, pero también esperanzada. Cuando se acercó, el chico que le había hablado antes, un joven de cabello oscuro y rostro marcado por cicatrices, la reconoció al instante. «¿Viniste a buscar ayuda?»,
le preguntó, su tono serio pero comprensivo. Mi madre, comenzó Laura, su voz temblando. Miguel, mi padrastro, la encerró en el sótano. No sé qué hacer. Las palabras salieron atropelladas, como si cada sílaba fuera un grito de auxilio. El joven la miró con una mezcla de compasión y resolución. Vamos a sacarla de ahí, respondió, y su voz se alzó por encima del ruido de las motos. Los motociclistas se agruparon, formando un círculo alrededor de Laura. ¿Qué sabes del sótano?, preguntó una mujer de cabello plateado, su mirada intensa. Solo que está bajo la casa, y Miguel se ha comportado de manera extraña desde que llegó, contestó Laura, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. La mujer asintió. Necesitamos un plan. No podemos entrar a ciegas. Miguel no es alguien a quien se deba subestimar. Laura sintió un escalofrío al escuchar el nombre de su padrastro. Había algo oscuro en él, algo que había estado oculto bajo la superficie. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y su madre estaba en peligro. Mientras los motociclistas discutían, Laura se sintió cada vez más fuera de lugar, pero también más decidida. Necesito que me ayuden a entrar, insistió. No puedo dejarla ahí. El chico de cabello oscuro se acercó y puso una mano en su hombro. Lo haremos, pero debes estar lista para lo que pueda pasar. Laura asintió, sintiendo su corazón latir con fuerza. Entre los motociclistas había un hombre mayor, con una cicatriz que cruzaba su rostro. He visto cosas peores que un sótano, dijo con voz grave. No subestimes a Miguel, pero tampoco subestimes nuestra determinación. Su mirada era firme, y Laura sintió que su confianza se reforzaba. Ellos no eran solo un grupo de rebeldes, eran una familia unida por la lealtad y el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, el grupo acordó que atacarían al anochecer, cuando Miguel probablemente estaría distraído. Vamos a necesitar algo que haga ruido, dijo uno de los motociclistas. Distracción es clave. Laura pensó en el viejo coche que estaba estacionado en el patio trasero de su casa. Puedo hacer que explote el motor, sugirió. La idea era arriesgada, pero podría funcionar. Todos compartieron miradas de aprobación. Al caer la noche, Laura se sintió como si estuviera en una película de acción. Los motores rugían y el grupo se preparaba para la misión. Recuerda, cuando entremos, no sabemos lo que vamos a encontrar, le recordó la mujer de cabello plateado. Laura asintió, pero su determinación no flaqueaba. La imagen de su madre encerrada en el sótano la impulsaba hacia adelante. Mientras se acercaban a la casa, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces estaban apagadas y un silencio inquietante envolvía el lugar. «Es ahora o nunca», murmuró el chico. Con un gesto, los motociclistas se posicionaron. Laura respiró hondo y se preparó para el momento que había estado esperando. Si estás disfrutando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora, pensó Laura, mientras la adrenalina comenzaba a correr por sus venas, impulsándola hacia lo desconocido. Con un grito, el chico lanzó la piedra contra la ventana, rompiéndola y atrayendo la atención de Miguel. Era el momento. Laura se lanzó hacia la puerta trasera, siguiendo a los motociclistas que ya empezaban a derribarla. El sonido de los motores resonaba en su mente, mezclándose con el latido de su corazón. Iban a rescatar a su madre. Laura se encontraba en el garaje de los motociclistas. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba las historias de los hombres que la rodeaban. Había algo en su energía que la hacía sentir viva. A pesar del temor que la había acompañado en los últimos días, uno de los motociclistas, un chico llamado Javier, se acercó a ella y le dijo: «No te preocupes, vamos a sacar a tu madre de ahí». Sus palabras eran una mezcla de promesa y desafío. Mientras esperaban, Javier le contó sobre su vida. Había crecido en un barrio difícil, donde la lealtad y el respeto eran lo único que realmente importaba. «Nosotros no dejamos a nadie atrás», afirmó con firmeza. Laura sintió que su historia resonaba en ella, como si ambos compartieran un secreto inconfesable. Fue entonces cuando Javier, con tono conspirador, susurró: «Escuché que Miguel, tu padrastro, guarda un secreto oscuro. Muchos lo temen, pero pocos conocen la verdad.
Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secreto?, preguntó ansiosa. Él ha hecho cosas terribles, respondió Javier, mirándola a los ojos. Y eso es lo que vamos a exponer. Pero primero, necesitamos entrar al sótano. La tensión creció en el ambiente, y Laura pudo sentir cómo el miedo se mezclaba con la determinación. Era un momento crucial, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Un grupo de motociclistas se unió a ellos, y la atmósfera se volvió electrizante. Laura se dio cuenta de que no estaba sola. Tenía a estos hombres a su lado, dispuestos a luchar por su madre. Antes de salir del garaje, Javier le dio una pequeña cadena de plata. Esto te protegerá. Es un talismán que me dio mi abuela. Recuerda, la fuerza está en ti. Con la cadena colgando de su cuello, Laura sintió que la confianza crecía en su interior. Al llegar a la casa, el grupo se detuvo frente a la puerta trasera, donde la oscuridad del sótano parecía invitar al peligro. «Vamos a derribar esa puerta», dijo Javier, y los hombres asintieron con determinación. Laura observó cómo se organizaban, cada uno tomando su lugar. La adrenalina corría por sus venas, y el miedo se transformaba en un impulso incontrolable. Con un grito de guerra, los motociclistas se lanzaron hacia la puerta. El impacto resonó en la noche, y el sonido de la madera crujiente fue ensordecedor. Laura, con el corazón en la garganta, contuvo la respiración mientras la puerta finalmente se desplomaba. Al entrar, la oscuridad del sótano parecía engullirlos, pero la luz tenue de sus linternas pronto reveló el horror que se escondía en las sombras. El sótano era un lugar frío y húmedo, impregnado de un olor a moho y descomposición. Laura avanzó con cautela, su mirada buscando entre las sombras. De repente, un grito desgarrador provenía de un rincón oscuro. «¡Mamá!», exclamó, corriendo hacia la voz. Allí, en una esquina, encontró a su madre atada a una silla, con una mirada de terror en su rostro. «Miguel no está aquí», dijo su madre con voz temblorosa, «pero debemos salir rápido». Laura desató las cuerdas que la mantenían prisionera, sintiendo que cada nudo que deshacía era un paso más hacia la libertad. Mientras tanto, los motociclistas vigilaban la entrada, listos para enfrentarse a cualquier amenaza. Pero la oscuridad todavía tenía planes para ellos. De repente, Miguel apareció, su figura imponente iluminada por la luz de la linterna. «¿Qué creen que están haciendo?», rugió, su voz resonando en las paredes del sótano. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no podía dejarse vencer por el miedo. «Estamos aquí para liberar a tu madre», respondió Javier avanzando con determinación. La confrontación era inminente, y en ese instante, Laura comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La lucha no solo era por su madre, sino por todos los secretos que Miguel había mantenido ocultos. «No se interpongan en mi camino», gritó Miguel, pero la decisión de Laura y su equipo estaba firme. Ella había encontrado su voz, y con ello la fuerza para enfrentar a su padrastro. Con cada paso hacia adelante, sabía que su vida cambiaría para siempre. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. La puerta del sótano se hizo añicos ante la fuerza de los motociclistas. Laura, entre lágrimas y rabia, corrió hacia su madre, quien estaba atada en una silla. El rostro de su madre, pálido y asustado, iluminó el oscuro espacio con una chispa de esperanza. «¡Mamá!», gritó Laura, mientras se arrodillaba a su lado. Pero la alegría fue corta. Miguel, el padrastro, apareció de la nada, su figura amenazante bloqueando la salida. «¿Qué han hecho?», rugió, sus ojos llenos de furia. Los motociclistas, con sus chaquetas de cuero y tatuajes, se agruparon, preparándose para enfrentar al hombre que había mantenido a su madre prisionera. «Suéltala, Miguel», ordenó uno de ellos, un tipo robusto llamado Carlos. «No tienes derecho a hacerle esto». Laura sentía el miedo y la tensión en el aire, un nudo en su estómago que amenazaba con desbordarse. Miguel, sin embargo, mantenía la calma. «Ella es mi esposa, tengo derecho a protegerla», dijo, aunque sus palabras sonaban huecas. Laura sabía que no era así. Su madre había sido víctima de sus celos y su control. «No es verdad», gritó Laura, su voz resonando en el sótano. «No es tu propiedad.
La confrontación se intensificó. Miguel, en un intento desesperado por recuperar el control, se lanzó hacia Laura, pero Carlos lo detuvo, empujándolo contra la pared. «No más mentiras, Miguel. Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo Carlos, mientras los otros motociclistas rodeaban a Laura y su madre. Laura, sintiendo que la situación se tornaba más peligrosa, se acercó a su madre y comenzó a desatarla. «¿Estás bien, mamá?», preguntó, su voz temblando. «Laura, yo...». Su madre comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta mientras observaba a Miguel luchando. Un giro inesperado ocurrió cuando Miguel logró zafarse del agarre de Carlos. Con una furia ciega, se lanzó hacia Laura, pero en ese momento el confidente de Laura, Tomás, apareció detrás de él. «No puedes hacerle daño», gritó, empujando a Miguel con todas sus fuerzas. La lucha se tornó caótica, con gritos y golpes resonando en el sótano. Laura, con su madre finalmente libre, se dio cuenta de que necesitaban salir de allí. «Vamos, mamá, tenemos que irnos», dijo, tirando de ella hacia la salida. Pero Miguel, enfurecido, se levantó, dispuesto a luchar hasta el final. «No se irán, no permitiré que se escapen», gritó. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Laura sintió que algo en su interior se despertaba. Recordó los momentos en que su madre había sido su roca, la fuerza que siempre había creído en ella. «¡No más!», gritó Laura, con una determinación que nunca había sentido antes. «Ya no tienes poder sobre nosotras». Todo el sótano pareció detenerse. Miguel, aunque temeroso, no se rendía. «No entiendes, Laura. Te estoy protegiendo», dijo, su voz temblando de inseguridad. Pero Laura sabía que las palabras de su padrastro eran solo un eco de sus propios miedos. «No necesito tu protección, necesito libertad», respondió, con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. La lucha continuó, pero el poder de la verdad y el amor de Laura por su madre brillaron más que cualquier miedo. Con un último esfuerzo, Tomás y Carlos lograron someter a Miguel, quien derrotado se desplomó en el suelo. «Esto no ha terminado», murmuró, mientras los motociclistas llevaban a Laura y su madre hacia la salida, dejando atrás el sótano oscuro. Al salir, el aire fresco les dio la bienvenida, como si el mundo las abrazara. Laura tomó la mano de su madre, sintiendo que juntas podían enfrentar cualquier cosa. «Estamos a salvo, mamá», susurró. Mientras los motociclistas las rodeaban, Laura sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también entendía que, al enfrentar el miedo, habían encontrado su fuerza. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. El aire estaba tenso tras el rescate. Laura y su madre, Clara, se encontraban en el jardín rodeadas por el estruendo de las motocicletas que se marchaban. La adrenalina aún corría por sus venas, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Clara, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija con fuerza. «Nunca más estaré sola», susurró, su voz temblando entre el alivio y el miedo. Laura miró a su madre, reconociendo la fragilidad que había surgido en ella. «Estamos libres, mamá. Ya no hay nada que temer». Pero, en su interior, una tormenta de emociones rugía. La verdad sobre Miguel, su padrastro, aún resonaba en su mente. Recordó la última confrontación en el sótano, las palabras hirientes que él había dicho y cómo había intentado quebrar su espíritu. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, su voz aún entrecortada. Laura se sentó en un banco del jardín, el frío de la madera contrastando con el calor del momento. «Debemos contar nuestra historia, no solo para nosotras, sino para todas las que han pasado por lo mismo». Clara asintió, pero su mirada estaba llena de dudas. ¿Y si él vuelve? ¿Y si intenta hacernos daño otra vez? Laura respiró hondo. «No dejaremos que eso suceda. Juntas somos más fuertes». En ese instante, decidió que no se dejaría vencer por el miedo. Recordó a los motociclistas, esos hombres rudos que habían llegado como héroes inesperados. Habían derribado la puerta del sótano y con un solo gesto habían devuelto la esperanza a su vida. Pasaron los días y aunque la libertad parecía un regalo, la sombra de lo ocurrido continuaba presente. Laura y Clara asistieron a terapia,
donde comenzaron a desentrañar las secuelas de su cautiverio. Allí, conocieron a otros que habían enfrentado situaciones similares, quienes compartieron sus historias de valentía y resiliencia. Un día, mientras compartían su experiencia, Laura se dio cuenta de algo importante. La verdad es nuestro poder, dijo, y sus palabras resonaron en la sala. Todos los presentes asintieron, comprendiendo que el silencio solo alimenta el miedo. A partir de ese momento, Laura se convirtió en una defensora de las víctimas, utilizando su voz para inspirar a otros a hablar. Clara, por su parte, comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. Con cada palabra que plasmaba en el papel, liberaba un poco más de su dolor. Quiero que las personas sepan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, decía, mientras su mirada se iluminaba con determinación. Un día, mientras estaban en un evento de concienciación, se encontraron con un grupo de jóvenes que compartían sus propias historias de lucha. Un chico con una cicatriz en el rostro se acercó a ellas. «Gracias por ser valientes. Su historia me ha dado fuerzas para enfrentar la mía», confesó con sinceridad. Laura y Clara sonrieron, sintiendo que su sufrimiento había valido la pena. En ese instante, comprendieron que el dolor puede ser transformado en una fuente de fuerza. La valentía de compartir sus experiencias no solo las sanaba a ellas, sino que también brindaba esperanza a otros. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices permanecieron, Laura y Clara aprendieron a vivir con ellas. Enfrentaron cada día con la certeza de que la verdad siempre prevalece. «Nunca más nos encerrarán», repetían en voz alta, recordándose mutuamente el poder que habían encontrado juntas. En el fondo, sabían que el amor y la verdad eran las armas más poderosas que poseían. Con cada paso que daban, se acercaban más a la sanación y a un futuro lleno de posibilidades. Y así, con el corazón lleno de gratitud y el espíritu indomable, se adentraron en la vida, listas para enfrentar cualquier desafío que se presentara.